Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que hoy transmitimos desde la Ciudad de México, días antes de que venga su santidad el Papa Francisco a esta tierra, a México. Transmitimos a través del Sembrador Nueva Evangelización. Para nosotros es un gusto prepararnos también y prepararles a cada uno de ustedes a esta visita que vamos a ver a través de este canal. Vamos a disfrutar y vamos a poder ver paso a paso al Santo Padre a través de la señal de este canal de El Sembrador Nueva Evangelización, que durante todos estos días les están dando los horarios, y también a través del internet y de las aplicaciones. Hoy con nosotros en este programa para hablar de lo que supone la visita del Santo Padre Francisco a México, a este país, está con nosotros el director de Vida Nueva, Felipe Monroy. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por compartir. Muchas gracias primero, Fray Javier, por la invitación, y a todos del Sembrador Nueva Evangelización por su sintonía. Y trataremos de abordar muchos de los, poco a poco, pero muchos de los aspectos que van a enriquecer mucho la visita del Papa Francisco aquí en México. Vamos a ver todo esto aquí en el Sembrador Nueva Evangelización. Vamos a describir, probablemente sea como le vamos a ir describiendo lo que va a ocurrir con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y yo quisiera contigo compartir, hace unos días has tenido una jornada con el nuncio apostólico, y era vamos a decir, un panel abierto para todos los periodistas que se van a congregar, que están citados a seguir todo este viaje apostólico del Santo Padre. ¿Qué os ha dicho el nuncio apostólico? Y ¿qué encomiendas tiene un periodista a la hora de contar la noticia a los que están en el otro lado? Ha sido muy orientador lo que el nuncio apostólico en México ha recomendado a los periodistas, porque su mirada, por supuesto, tiene este doble cariz como representante diplomático de la Santa Sede ante las esferas gubernamentales. Tiene una visión muy clara sobre lo que significa el Estado mexicano, su operatividad, las necesidades que tiene este país en materia política, de seguridad, de salubridad, necesidades muy claras. Pero al mismo tiempo representante del Santo Padre, y como nuncio apostólico, y como, la persona junto a la cual se verifica también mucho de la comunión con el obispo de Roma en ese servicio de información y de comunión entre todos los obispos del país. Él también tiene acceso a información muy válida y muy precisa sobre el estado de las cosas en la Iglesia, de la feligresía, de los sacerdotes, la religiosa, los religiosos, y cómo el trabajo que vienen desarrollando desde hace mucho tiempo impacta de una u otra manera en el país, en favor de las comunidades y en favor de la sociedad mexicana. También los terrenos difíciles que de repente tiene que enfrentar la Iglesia con las autoridades que son de mucha índole. Pero el señor nuncio apostólico Christophe Pierre tiene una visión muy clara sobre lo que el Papa viene a hacer a México y lo que no viene a hacer a México. Él está convencido, y lo ha insistido en varias oportunidades, que el Papa no viene a resolver los problemas de este país. Él está consciente y además confiado en que tanto la gente, los ciudadanos, las autoridades civiles, como la feligresía mexicana tienen la potencialidad como para transformar su realidad y para obrar en cosas buenas que son urgentes y necesarias para este país. Lo que sí viene a hacer el Santo Padre a México es lo que todo el mundo, al menos desde la catolicidad, reconoce, que es a animar a una vida pastoral que tiene este país, animar a las iglesias particulares, animar en dimensiones muy concretas como en las sedes en las que el Santo Padre ha decidido estar, pero al final de cuentas, aunque sean esos espacios concretos, son representativos de lo que el país de una o de otra manera vive y padece. Esta animación es al final lo que el obispo de Roma quiere hacer para poder verificar la comunión de su iglesia en este particular país, y también para animar en el compromiso de los católicos en sus responsabilidades cotidianas como feligres,
en su dimensión familiar, en su trabajo, en sus responsabilidades comunitarias, también en los actos celebrativos y en las fiestas, que es una parte importante del pueblo mexicano. Toda la ciudadanía y toda la feligresía está convocada, al menos los católicos, por supuesto, están convocados a encontrar en el Papa este nuevo aliento, esta animación que es necesaria mantener siempre viva. Y sin embargo, en esta oportunidad, y también el nuncio apostólico lo ha insistido, el Santo Padre es también atractivo más allá de la grey católica, más allá de los obispos, de las religiosas, religiosos y laicos católicos en México. El Papa es muy atractivo en terrenos de discurso, de lenguaje, en los temas que ha abordado sobre reformas eclesiales, sobre reformas de actitudes, sobre cambios actitudinales respecto al cuidado de la creación, respecto al cuidado de la economía y de los más necesitados. Es muy atractivo para muchos sectores sociales que, aunque no profesan la fe católica, tienen estas mismas inquietudes para poder trabajar a favor de México y trabajar a favor de los más necesitados. Hoy, además, hemos hablado del nuncio apostólico con los periodistas en México, pero también el embajador ante la Santa Sede de México, don Mariano Palacios Alcocer, queretano, con Valentina Alarraqui, con el rector del seminario o del colegio pontificio allá en México, se han reunido con todos los periodistas y un poco enmarcando toda esta visita con todo esto que tú has dicho, ¿no? Hay como una sincronización de una parte y de otra, ¿no? Por parte de la Santa Sede, por parte del gobierno. Como periodista, ¿qué le interesa al gobierno a la vez sacar dentro de todo este marco de la visita del Papa? ¿Qué le interesa sacar del gobierno, de México, del país? Como gobierno, por ejemplo, va a un hospital infantil, va a un lugar como es Ecatepec, va también a Morelia, un lugar bastante sufrido y sufriente, va a Ciudad Juárez, va a Chiapas, donde por mucho tiempo se ha silenciado la iglesia de Chiapas. ¿Qué significado tiene? Esto es voluntad del propio Papa Francisco, pero ¿y el gobierno qué significado le va a dar a todo esto? Bueno, ha sido un interés central, al menos de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, acercarse a las instituciones eclesiales, no solo en México, sino a las representativas, por supuesto, universales, en la figura del Santo Padre. Desde el primer día del inicio del pontificado de Francisco, el Estado mexicano, a través de diferentes representantes, ha querido estar cerca de la Santa Sede, por varias razones. La principal es que este pontífice, al ser latinoamericano, al compartir muchos de los códigos digamos, de acción social y de acción eclesial, pero básicamente comunitaria, de poder responder a los dilemas pues, que son mucho más comunes entre los países latinoamericanos, pues el gobierno sabe que hay vías de trabajo y vías de posibilidad de convergencia entre las acciones que realiza la Iglesia en México y lo que realizan las autoridades, que al final pues son complementarias y a veces, muchas veces, pues las acciones que realizan las diferentes instituciones eclesiales pues tratan de sobrellevar aquellas dificultades que el gobierno federal o los gobiernos municipales o locales no pueden atender. Pienso en educación, en salubridad, en sanidad, en fin, muchos otros elementos que la Iglesia sí o sí responde y ha venido respondiendo desde hace siglos. El interés después se ha venido manifestando con mucha más claridad precisamente con estas idas y vueltas de los embajadores, bueno, de los ministros mexicanos, de los secretarios de Relaciones Exteriores a la Santa Sede, los subsecretarios de Población y de Asuntos Religiosos a la Santa Sede, que terminaron por concretar una visita que también fue muy importante para México como institución, como Estado, del secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, en México en el 2014. Y el tema era central tanto para el Papa como para México, el tema migratorio. El tema migratorio en México es una cruz que ha cargado este país por muchas razones. Primero, por los migrantes que de México
tienen que pues despedirse de sus familias buscando algún tipo de satisfactores económicos en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, una zona de tránsito gigantesca para todos los centroamericanos que buscan el mismo sueño americano en Estados Unidos. Y en medio de estas diferentes migraciones que tiene este país, lo que tristemente ha sucedido en las últimas décadas es que se han convertido en un modelo, pues yo diría macabro de negocio para mucha gente que se aprovecha de estas circunstancias verdaderamente dramáticas de las personas que están en condición de migración, ya sea a través de secuestrándolos o como trata de personas o extorsionándolos de muchas maneras. Y en México tuvimos este episodio y siguen habiendo algunos episodios muy trágicos, pero el más significativo fue el de los 72 centroamericanos migrantes en fosas clandestinas en Tamaulipas, donde, pues, en San Fernando, donde a todos nos pegó de fuerte cómo el modelo social que tiene este país no estaba protegiendo suficientemente, ya no digamos a los migrantes, es decir, a las personas que pasan en este país. Y México entonces dejaba de ser este país amigable que en el concierto internacional se valora tanto. Después vino una situación también muy dramática con la cantidad de menores migrantes no acompañados que llegaron a los Estados Unidos y tenían que ser repatriados sin padres, sin papeles, sin lugares donde vivir, en donde más o menos podrían ser albergados. Pues esa situación fue dramática. Para el Papa Francisco ha sido muy importante el tema migratorio, porque él insiste que el tema migratorio no responde únicamente a las voluntades de desarrollo económico de cada una de las personas, sino también a un modelo económico y político que descarta a las personas en sus realidades o en sus circunstancias locales. Pensamos en los centroamericanos que en algunos países un modelo económico los excluye y al ser excluidos pues tratan de sobrevivir migrando. En México pasa exactamente lo mismo. Francisco fue muy puntual en esto al ir a Lampedusa, en su primer viaje apostólico fuera de Italia, acompañar precisamente la gran masividad de migrantes africanos que están cruzando el mar Mediterráneo, ya sea por la zona de Ceuta o por esta parte de Lampedusa, tratando de encontrarse con la Europa que promete tanto y que vienen huyendo de muchas circunstancias en África. Pero está ese punto en Europa, en África, está el punto de México y Centroamérica, Latinoamérica, y está el punto también del extremo oriente, en donde también grandes islas como Myanmar y Tailandia tienen una cantidad de migración terrible y mucha gente muere en el mar, como mucha gente muere en el desierto en este tránsito hacia los Estados Unidos. Para México es una grave deficiencia del modelo político y es una grave deficiencia de las operaciones que realiza como institución pública para salvaguardar a los migrantes. Como iglesia, el Papa sabe que estas carencias se pueden solucionar a través del ejercicio de la solidaridad y de la misericordia en todas sus expresiones. Entonces ahí es donde convergen y el Estado creo que puede, y es lo que quizá en esta visita pueda rescatar mucho del Papa, de sus palabras y de la obra que el Papa pueda destacar sobre la Iglesia en México, es cómo hay actividades, instituciones, modelos operativos, gente, colectivos, redes que están ayudando a los migrantes en este país, tanto los mexicanos como los centroamericanos y provenientes de otras latitudes que tienen que padecer este proceso de migración y que la Iglesia puede dar elementos importantes para ayudar en este trance que es ciertamente apremiante también para el Estado. Hablamos de los migrantes y también estamos hablando de los enfermos y también de las situaciones de las víctimas de la violencia. Hablamos ahora porque nos tenemos que ir. Está Gaby Ríos preparada con las 5 noticias más importantes de la Iglesia y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Nosotros se lo compartimos ahora aquí. Adelante, Gaby.
Gracias, Gaby, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Estamos en Valores de Acero, estamos con Felipe Monroy, director de Vida Nueva. Estamos hablando de esa visita pastoral del Papa Francisco a México, nuevamente en América, representativo, un Papa americano que vuelve en septiembre, estuvo por aquí, viene ahora de nuevo en el mes de febrero. Se dice que viene también por esto de esa carta privada. Realmente un líder de esta naturaleza, a veces la privacidad, tiene que luchar por algo tan natural que cualquier ciudadano como usted o como yo tenemos, que es la privacidad, ¿no? Pero bueno, pues también resultan vulnerables hasta sus cartas y ciertas expresiones como la mexicanización de Argentina. Y hacia esa frase hay un mecanismo que parece que la visita del Papa se aleja y ahora se acerca, ¿sí? Al principio, si ustedes recuerdan, México está ahí, habría que ir, pero no se sabe. Sale esta expresión y viene una entrevista de Valentina Larraqui, la decana del Vaticano de todos los periodistas. Viene también una visita de Enrique Peña Nieto al Vaticano, una invitación, y ya empieza como que aflojarse un poco toda esa tensión, entre comillas, que había, y ya el día 12 de diciembre un anuncio oficial: voy a México y voy a estos lugares. Estos preparativos de la visita, ha sido poco tiempo, incluso esta organización, ¿cómo la ves tú desde el plano de vista periodístico? A mí me sorprende que sea tan tardía la respuesta positiva del Santo Padre de la visita a México. ¿Por qué pienso que es tardía? Porque la muy consistente insistencia del gobierno mexicano de hacer invitaciones oficiales al Santo Padre estuvieron, insisto, del minuto cero del inicio de su ministerio petrino. Además, los obispos mexicanos, de una o de otra manera, por muchas vías, también le hicieron llegar estas intenciones de que la Iglesia le invitaba al Santo Padre a México. ¿Por qué? Porque al país y a los católicos les gusta tener al Papa cerca, eso queda claro. Y estamos acostumbrados, malamente acostumbrados a tener al Papa muy cerca, porque el Papa Juan Pablo II vino cuantas veces pudo, y también Benedicto vino incluso en circunstancias difíciles para su propio pontificado. Él mismo después lo reconoció, y en México, pues como él también lo dijo, pues fue que se dio cuenta de esta Iglesia que necesitaba una vitalidad mayúscula, una vitalidad que él quizá ya no tenía al 100%, y que por eso fue ahí de su estancia en México pensando un poco en esta sorpresa que le ha dado al mundo entero de renunciar, con una actitud verdaderamente trascendental para lo que significa el ministerio pontificio. Felipe, Benedicto XVI renunció. ¿Renunciará el Papa Francisco? Él mismo lo ha dicho. Él ha dicho que si encuentra las condiciones o se encuentran ciertas condiciones, tendría que hacerlo. ¿Tú cómo crees que va a ser el discurso? ¿Cómo crees que va a ser el discurso en un hospital infantil, en nuestro querido Hospital Infantil Federico Gómez, una verdadera universidad? ¿Cómo va a ser el discurso en Michoacán con la vida religiosa? Estamos en un lugar, estamos transmitiendo en un lugar, el Postulantado San Agustín, donde se forman a futuros religiosos agustinos recoletos en México. ¿Qué va a decir a la vida consagrada? ¿Qué va a decir a los obispos en la Catedral de México? ¿Qué puntos son clave en el discurso del Papa Francisco aquí en México, a la sociedad mexicana, pero especialmente a obispos, a sacerdotes, a nosotros religiosos, agustinos recoletos y de todas las congregaciones y órdenes, a las religiosas, a los laicos consagrados? ¿Qué puntos claves crees que? Yo estoy convencido de que el Papa Francisco en cada uno de estos espacios sin duda va a centrar su mensaje en cómo se le ha organizado la agenda. A los jóvenes un mensaje de jóvenes, a los religiosos un mensaje de vida consagrada, a los obispos y a las autoridades mexicanas en ese cariz. Y sin embargo estoy plenamente convencido, conociendo un poco los antecedentes del Papa Francisco en otras naciones, él encuentra algunos espacios que no necesariamente son esperados, que él descentra mucho el mensaje de lo oficial
a aquel mensaje que tiene que ver más con el gesto y con la sorpresa. Entonces, independientemente de que se espere que ante las autoridades mexicanas en el Palacio Nacional pueda hablar sobre, pensemos, política, seguramente lo abordará de una manera, pues, como lo ha abordado en sus mensajes a los cuerpos diplomáticos en la Santa Sede y a muchos otros espacios políticos, pero el principal mensaje político seguramente lo dará a ras de suelo en las calles, donde se vaya a encontrar con la ciudadanía, con esa feligresía que vibra tanto y que también tiene unas responsabilidades bárbaras para con su país, para con su comunidad. A los jóvenes igual y a las religiosas me parece que será ese mismo mensaje. El que él ha venido construyendo a lo largo de su pontificado tiene que ver mucho con desembarazarse de estas ideas preconcebidas sobre lo que significa el ser un buen católico o un buen ciudadano o un buen agente pastoral. Lo que significa es, o lo que venía significando ser un buen católico, muchas veces tenía que ver mucho más con la cantidad de diplomas teologales o de formación o de, digamos, o de activismo parroquial que se iban acumulando, y no tanto con las actitudes que se tiene cuando uno se libera de cierto modo de muchas de estas obligaciones que quizá a veces son mucho más pesadas que la propia alegría que da el hacerlas. Ese mensaje me parece que seguirá siendo el central: hacer las cosas con alegría, dar un poquito de sacrificio en cada una de las actividades que realizamos, y que todos los católicos, los no creyentes, los creyentes de otras confesiones, y en cada una de sus posiciones sociales, ya sean autoridades o el último entre los últimos, tienen una responsabilidad para transformar la realidad que sea. Él ha tratado de transformar un poco la realidad en la que se encontraba el obispo de Roma con cosas muy sencillas, muy aparentemente banales, pero cuyas simplezas son un mensaje mucho más sólido. El no utilizar algunos ornamentos muy particulares digamos, del obispo de Roma ha dado con ello un mensaje de sencillez y de simplicidad que ha transformado a mucha gente. Yo creo que su mensaje, incluso que quiere transformar, que quiere hacer la revolución de la ternura, que quiere hacer la gran reforma de la curia romana, se empieza no con grandes proyectos, sino con actitudes muy simples, como ir a comer en familia, como estar cercano del prójimo, como tener actitudes y obras de misericordia, de lo más sencillas y lo más simples, pero que al final son las actitudes que pueden cambiar precisamente al mundo. En todo este viaje también está un encuentro con San Cristóbal de las Casas, y bueno, se relaciona siempre a San Cristóbal de las Casas con la cultura indígena, cuando pues en la Ciudad de México hay más indígenas, y también en San Cristóbal de las Casas sabemos muy bien que están los padres jesuitas, desde aquí los saludamos, en donde trabajan en la frontera en Machajón, trabajan también en otros lugares de la República, pero me voy específicamente ahí. ¿Se verá con los padres jesuitas el jesuita Papa Francisco? ¿Tú qué crees? Pues augurando. No, tradicionalmente el Papa Francisco fuera de Italia, en los viajes internacionales que ha realizado, tiene un espacio, le da un espacio a las comunidades jesuitas. Estoy convencido que México no será la diferencia, tendrá un encuentro con la comunidad jesuita de México. También les mandamos un gran saludo, porque en verdad hay muchos colaboradores en Vida Nueva y mucha gente muy familiarizada con la revista, y sabemos que están haciendo un trabajo bárbaro en cada una de sus dimensiones, en la educativa, en la social, etc. Pasa una cosa muy curiosa con San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas tuvo un obispo durante 40 años, un solo obispo, Samuel Ruiz, que en verdad tiene una gran impronta, deja una gran impronta en toda la diócesis. Y pues hombre, no es una, sino son varias generaciones de sacerdotes, de presbíteros y después de diáconos permanentes y de feligreses que crecieron bajo su modelo pastoral. Desde el 2000 para acá, el actual obispo Felipe Arizmendi pues ha tomado las riendas y ha descubierto él que el camino que don Samuel Ruiz llevó a cabo durante 40 años era muy interesante, pero era un proceso que le faltaba, digamos, pulir en algunas aristas.
Había unas grandes críticas hacia Samuel Ruiz por muchas razones, que sí la teología de la liberación, que sí era un obispo rojo, que sí era más bien comunista, que él prefería a los indígenas y su cultura un poco sincrética por encima de la formación purificadora de la verdadera fe católica. Y se le criticó mucho en su época y después incluso de su muerte. Pero Felipe Arizmendi ha sido muy insistente que son buenas partes para trabajar con ello. Tan ha sido positivo el trabajo de Felipe Arizmendi y tal, seguido de Samuel Ruiz, que en el 2004, según el anuario pontificio, había por promedio de 58% de católicos en San Cristóbal de las Casas. Hoy está por encima del 77%. Hay más católicos. Es un buen trabajo que llevó mucho tiempo y eso también vale la pena mirarlo allá. Frutos también de lo que pudo hacer Samuel Ruiz y todo. Quisiera cerrar el programa de hoy con Morelia. Alberto Suárez Inda, el cardenal, saludamos a las hermanas Agustinas Recoletas de Morelia que nos ven y también pues a toda la gente y a Monseñor Alberto Suárez Inda, cardenal, él y amigo de Francisco, va a la tierra donde pastorea un amigo y a una tierra donde hay dificultades. ¿Qué vamos a ver de Francisco, del Papa Francisco en Morelia, en Michoacán? Bueno, esas dos cosas son importantes. Primero, es el único lugar que el Papa Francisco ha elegido para visitar a un amigo. Lo ha hecho por la persona del cardenal Suárez Inda. Sin embargo, por supuesto, acompaña a toda la feligresía y a todo el pueblo de Dios que allí está en Morelia y todos los que van a viajar por allá, porque son muchas religiosas y muchos jóvenes representantes de todos los estados en el país. Sin embargo, hay que reconocer que Morelia, de una u otra manera, después de una cantidad de sucesos, primero terribles en terrenos administrativos, porque la gran mayoría de los alcaldes y de los servidores públicos en Michoacán tuvieron que ser cesados y procesados judicialmente porque estaban vinculados o presuntamente vinculados al crimen organizado o algún tipo de narcotráfico, pues padeció un vacío de autoridad. Y después este vacío de autoridad generó pues unas circunstancias difíciles para toda la región, principalmente en Tierra Caliente, en Apatzingán, en Tacámbaro y en Ciudad Lázaro Cárdenas, con el crimen organizado dominando vastas extensiones de terreno, carreteras, incluso se habló en algún momento de que el puerto de Lázaro Cárdenas estaba completamente dominado por el crimen organizado y tenía que hacer un tráfico allí de acero de China para construcción de cosas en México. Entonces, había un vacío de poder, lo hubo por mucho tiempo, aún se está tratando de reestructurar, pero la única figura de representativa social y de acción comunitaria que estuvo presente y que padeció esto y que sigue estando allí y sobrevive y a Dios gracias, es don Alberto Suárez Inda. Los otros obispos han venido renunciando por el límite de edad y porque también, unas circunstancias así son agotadoras de trabajar con comunidad, con la feligresía. Don Alberto Suárez Inda es el único obispo en la región que ha sobrevivido todo este embate y ha tratado de que los nuevos obispos en la región que se han sumado en este trabajo pastoral, pues encuentren precisamente los equilibrios de trabajo en ello, ¿no? El trabajo de la denuncia fuerte de las circunstancias que siguen padeciendo ácidamente al Estado, pero también anunciando con mucha esperanza lo que realmente la Iglesia y la sociedad está haciendo. Recientemente él fue muy crítico a los medios de comunicación que hemos mencionado que Michoacán sigue padeciendo situaciones verdaderamente dolorosas y atroces, miserables. Y él insiste en que sin duda no deja de ser un estado con muchos problemas, pero que hay que mirar a lo que realmente está haciendo la ciudadanía con mucho sacrificio y con mucho tesón para sacar con esperanza a este estado tan lastimado. Ojalá la presencia del Papa Francisco haga este doble juego, evidenciar algunas situaciones que siguen siendo dolorosas y que la ciudadanía que está en Morelia representada, pero todo Michoacán, pues encuentre vías de esperanza y vías de satisfacción a las grandes necesidades que tiene, que es poder salir a trabajar con tranquilidad, con alegría, con entereza, poder estudiar, poder, acercarse a los alimentos día a día, y eso es mucho del trabajo que las comunidades eclesiales tienen que hacer, la ciudadanía debe hacer y las autoridades deben vigilar.
Muchísimas gracias, Felipe Monroy, director de Vida Nueva, por estar aquí. Gracias a ustedes por seguirnos a través del Sembrador Nueva Evangelización y a través de las redes sociales. Nos vemos en el próximo programa. Este ha sido un especial desde el Postulantado San Agustín en la Ciudad de México, lugar en donde se forman los agustinos recoletos. Nos vemos hasta el próximo programa.